Le doy una cordial bienvenida a Luis Carlos Betancur Flores, quien es productor agrícola, es alcalde del municipio de Marquetalia 2016-2019, egresado de la IES-INOC, técnico forestal, médico veterinario, zootecnista y expondrá el tema La nueva ruralidad post-pandemia. Un saludo muy especial pues para todos, un agradecimiento inmenso con el IES-INOC por el honor de estar acá en la exposición. Pues aclaro, no soy experto en exponer tanto tiempo sin estar parado ante un auditorio, pero sí me enorgullece estar acá. Yo a grosso modo les voy a hablar pues sobre algo de nuestra región, del Oriente de Caldas, la cual he tenido el gusto de conocerla. Entonces son los municipios que componen la región del Oriente de Caldas, que es donde hace presencia el IES-INOC, donde orgullosamente soy egresado, que ya les decían. Pues está el municipio de Marulanda, que lo ha caracterizado pues por el tema allá en el casco urbano, sus ovejas, su ganadería. En algún momento fue cuna de ganado normando, fue como un Francia chiquito al lado de San Félix, que antes de la violencia, a la exposición que iban, ganaban premios de mejor ganadería tipo normando. Para la zona de Monte Bonito, que es un corregimiento, tengo mucho que aprenderles, es una zona cafetera y le han apostado mucho al tema de café especial, entonces hay mucho que aprenderle. El tema Manzanares, desde que uno entra desde el Tolima y el río Guarinó, uno empieza a ver unas cafeteras muy bonitas, muy tecnificadas, y ellos fueron en el tema aguacatejas unos alumnos que superaron el maestro, que nosotros en Marquetalia llegamos a implementar el tema de cultivos aguacatejas, que eso lo iniciamos siendo alumnos nosotros de Fresno, ya después Manzanares se nos pegó, y ahí sí, como el dicho, el alumno superó al maestro, porque ya me dicen que Manzanares tiene más de 500 hectáreas en Hass, ya están exportando, tiene una asociación muy fuerte que se llama Soforma, entonces van muy bien en ese aspecto. Pensilvania, en la zona, en el casco urbano, es pionero pues el tema de reforestación de madera. Hay una empresa inmensa y es reconocida pues a nivel nacional. En el tema de los corregimientos pues son cafeteros, tema de arboleda, ya Pueblo Nuevo es más ganadero. Creo que hace mucho no voy, pero creo que cultivaron algo, sembraron algo de caucho. Para el lado de acá de Bolivia y San Daniel sí han sido siempre muy cafeteros. Marquetalia es uno de los municipios, diría yo, más diversificados, pues la base principal es el tema del café, también tiene aguacate, tiene plátano, tiene caucho, tiene caña panelera. Aquí un municipio tan pequeño y semanalmente salen como más de 30 turbos con comida hacia Bogotá, entonces es un municipio muy productivo porque es de los más pequeños en área. El municipio de Samaná, allá también es muy cafetero, han incursionado mucho en el tema de caucho, ya hay grandes plantaciones de caucho, hay miles de árboles allá. Victoria, el tema de cacao, caucho, ganadería, y La Dorada pues es netamente ganadero, y Norcasia es ganadero también, y ahora le han apostado muy bien al tema del turismo, en lo que más adelante yo haré algo de énfasis. Hay una palabra que era poco conocida antes de la pandemia, que era el tema de la resiliencia, y ahora eso ya de tanto usarla está algo trillada, pero me parece muy oportuna, porque al contrario de este sector, del sector agrícola y pecuario, yo en lo personal he visto que es la oportunidad más grande de reivindicar el sector después de la pandemia, aunque la mayoría de sectores entraron en crisis, pero el sector agrícola, todos vimos cómo el país y el mundo entero se paralizó por completo. Cerraron todas las plantas, cerraron todos los trabajos, todo el mundo encerrado. Los únicos que se podían movilizar eran los que producían la alimentación, que eso lo hacemos nosotros, los que tenemos una finca. Una anécdota personal, a mí me agarró la pandemia en ese marzo, en Manizales, en el apartamento, un apartamento de 60 metros, y ya la semana yo me rascaba la cabeza. Tenía un vecino con el que compartíamos el perrito, porque uno no podía salir por ahí solo, sino que a pasear el perrito 20 minutos, y ese perro ya me miraba feo porque mantenía mamado cuando no era el dueño, era yo que se lo pedía prestado.
a punta de enloquecer, me había encerrado en un apartamento después de ir tanto tiempo en finca, hasta que me atreví y un día a las 3 de la mañana cogí la moto, me vine por Neira, Cementos Caldas, Marulanda y llegué a la finca. Qué cambio tan impresionante. La cotidianidad del campo era la misma, antes era mejor, más tranquilo, y uno veía cómo la gente le rendía la platica, era juiciosa. Entonces yo veo que a raíz de la pandemia empezó a reverdecer el campo, se empezó a ver diferente, ya veo un campo más productivo, más desarrollado, más valorizado. Hoy en día de pronto los que sepan o indaguen algo, una finca bien ubicada, cerca al pueblo, casi que no hay para la venta, o si alguien se atreve a venderla ya pide mucho y resulta el antojado que se la compre. Yo creo que esto cambió el tema de las prioridades de la vida. Ya mucha gente nos ve a nosotros antes como con envidia porque se dieron cuenta que la felicidad es muy sencilla y es muy básica, y eso lo encuentran en el campo, en la tranquilidad, en un buen hogar, todo este tipo de cosas. Entonces yo pienso que hay una oportunidad única para reverdecer el tema del cambio. Entonces a partir de esto tenemos que empezar a cambiar los paradigmas, ¿cierto? Recuerdo mucho que hay un dicho que se usaba mucho de pobre campesino como sinónimo, que campesino fuera sinónimo de pobreza, que no, que este pobre campesino, que no hay que… Yo alguna vez estuve en un auditorio grande donde un experto de los que más sabía en un tema de avistamiento, hace por ahí 4 o 5 años, y el hombre se refería así, siendo un experto y muy estudiado, con PhD y de todo eso, que había llegado alguien, unos pajareros, que en unas motos costosas, BMW. Entonces él se refería, esos no debían ser pobres campesinos, como todo el mundo decía, pobres campesinos, como si alguien del campo fuera pobre. Y yo pienso que el concepto ya cambió. Yo pienso que el concepto ya el tema de la riqueza es muy diferente a tener como plata en rama, sino que los ricos somos los que tenemos un pedazo de tierra que podemos sembrar la comida, podemos vivir tranquilos, al aire libre, todo este tipo de cosas. Entonces yo pienso que, y por eso mucha gente empezó a valorarnos, empezó a mirarnos ya con aprecio y con respeto, porque aunque todo se paralizó y que la gente puede vivir sin lo que sea, menos sin la alimentación, que es lo que se produce en el campo. Y como todo, hay unas amenazas, ¿cierto? Tenemos unas amenazas que donde uno no se ponga pilas y alerta con todas las instituciones, con las autoridades, con la academia, de pronto pueden llevar a desenlaces pues, que no queremos. Entonces, estas son las amenazas que yo detecté de algunas, pues de la experiencia que he tenido. El tema del relevo generacional, ya aquí lo han mencionado. Lastimosamente el campo se ha ido envejeciendo y yo era testigo antes de la pandemia, porque esto, gracias a Dios, por eso para mí la pandemia ha sido una gran oportunidad, una gran lección de vida para los que tenemos finca, porque antes de la pandemia uno lo que le escuchaba generalmente al campesino, al adulto, era mi hijo, diciéndole al hijo, saque grado rápido para que se vaya para la ciudad, para que no viva como yo viví, para que no sufra lo que yo viví. Ya esto está empezando a cambiar. Yo ya veo a amigos con fincas y adultos que apropian a sus hijos, les dan un tajo, tome mi hijo esos 2.000 palos de café, se los llevan para la cooperativa, y han habido tiempos buenos con buenos precios. Entonces eso hace que los muchachos se motiven. Ahora a los muchachos hay que motivarlos. Yo por eso hoy con complacencia veía varios jóvenes acá, estudiantes, entonces eso lo anima a uno y lo motiva. Pero este tema de la pandemia sí ha ayudado también para que esos viejos también empiecen a apropiar a los muchachos, porque también era culpa de ellos que le decían, no mijo, vaya para que no sufra como yo. Y mentiras, que ahora los que estamos echando somos buenos, somos los que tenemos finca. El tema de mano de obra, lo decía muy bien Ricardo, es muy deficiente, grandes problemas ahora, por ejemplo en el tema del caucho, menos mal ha subido un poquito el precio del coágulo, es el tema de mano de obra, hay mucho cultivo ya en producción, pero no hay quien lo raye. En el tema de caficultura, aquí como es un municipio de arraigo y en este oriente,
casi que se ha podido satisfacer la mano de obra. Tema de titulación de predios en el oriente y en Caldas en general del país, eso ahí es una colcha de retazos donde había una finca grande, entonces el papá empezó a repartir a los herederos, al más desjuiciado le da la cola más fea y así, entonces todo se volvió carta-venta, promesas, falta legalidad y esto es muy importante para el tema de créditos. El tema de cultivos ilícitos lo traigo a colación, algunos dirán, uy, pero ¿por qué? Pero no nos podemos olvidar lo que sufrimos acá en el oriente con el tema de cultivos ilícitos. Donde hay cultivos, llega violencia, llega la guerra, llegan los grupos y eso no ha sido bueno porque ahí vienen los desplazamientos. ¿Y por qué lo traje acá? Hace poquito en un recorrido que estuve haciendo, escuchaba con mucha tristeza, porque yo sé lo que viene detrás de cultivos ilícitos, que había ya gente con ganas de repartir semilla en cierta región que no la voy a decir por no estigmatizar, pero que es un riesgo altísimo, ojalá sea falso, igual ya se dio alerta a la fuerza pública, con el mismo ministro de Defensa que era llegado, se le pidió el favor para que mandara unos patrullajes para esa zona, porque así sea una parte alejada del departamento, pero eso empieza a correr y a sumar y a venirse y no queremos volver a sufrir el tema de los cultivos ilícitos, que mucho se sufrió. Donde hay eso, hay violencia y hasta ahí para el desarrollo. El costo de la tierra en estos momentos un costo alto, como les decía ahora, una finca después de la pandemia se valorizó mucho, una finca cercana al pueblo es una finca costosa, que ya aquí en Marquetalia hay fincas que hablan de 80, 100, 150 millones una hectárea, eso es mucha plata, entonces es muy complicado para competir así. El alto incremento en los insumos, que eso ha sido normal, pues casi que se doblaron los insumos, menos mal el valor de los productos también ha estado bueno, pero debemos empezar a pensar en estrategias, por ejemplo en el caso del café, cuando pase esta bonanza, que Brasil se recupere, que venga la producción otra vez de Brasil, entonces ¿qué va a pasar? Vuelve a los precios, pero los insumos quedan altos. Tenemos que pensar en temas diferenciales, en un tema de cafés especiales, de un proceso directo, entonces todo eso hay que analizarlo. Deslealtad del productor hacia el aliado comercial, eso se ha visto, en alguna oportunidad nosotros tuvimos una asociación donde vendíamos plátano a las grandes superficies y lastimosamente el mismo productor trataba de meternos goles sabiendo que él mismo era el que se está haciendo la trampa, dentro de la bolsa de plátano, en la mitad echaba hasta el vástago, ya después se destapaba y ahí se tiraban los aliados comerciales buenos y no le volvían a comprar a la zona. El tema de la intermediación hay que trabajarle bastante porque hay que buscar aliados comerciales directos para tener una mejor rentabilidad. Pero vienen las oportunidades, está todo por hacer, tenemos unas condiciones ambientales únicas, tenemos muchos pisos térmicos, tenemos zonas desde los 140, 200 metros, nuestro bien que queda La Dorada, hasta el páramo en Marulanda, entonces tenemos todos los pisos térmicos para una gran variedad de productos, recursos hídricos abundantes, eso ha hecho una riqueza inmensa en todo el oriente y que nos caracterice por eso. Una biodiversidad inmensa también de productos, una gama y un contraste hermoso de verdes que lo que hace el que venga por acá se anime, disfrute y distraiga. La vocación de los suelos, son suelos productivos, cafeteros, casi que lo que usted le siembre le da. Un potencial inmenso, humano, que es gente de arraigo, gente que sabe trabajar, gente juiciosa, gente honesta, gente trabajadora. La infraestructura productiva, en eso se ha avanzado mucho. Por ejemplo, en Victoria vemos que hay un centro de acopio para cacao, para caucho, acá vemos un packing para aguacate acá en Marquetalia. En Pensilvania no sé si todavía estará una planta de lácteos que había muy interesante. Hace poco visité una planta de frutas en Manzanares que está quedada y con complacencia vi cómo ya hay una empresa, porque el privado es muy importante como aliado para nosotros, Agrofruits,
que va a empezar a trabajar con todo el descarte de aguacate para sacar mantequilla, aceite, que tienen músculo financiero, van a empezar a trabajar con Gulupa y con Arazá. Eso va a ser muy importante para el desarrollo de toda esta región. Las vías principales y vías terciarias, en eso hemos avanzado, por eso el oriente era de los más atrasados, ya tiene unas vías pavimentadas. En vías terciarias se ha avanzado mucho el tema de placa huella, y eso trae desarrollo, por eso uno por acá ve tanto turista llegar cada que se hace un evento. Tenemos que migrar hacia la producción orgánica y sustentable, esta mañana lo escuchaba, tenemos que volver a lo básico, porque los productos y se van agotando los recursos naturales. Tenemos que aprender a ser sostenibles, a hacer una producción orgánica. Ya vemos que un bulto de edad vale 160, 170 mil pesos. Ustedes desde la academia hay que volver a esas prácticas de hacer el fertilizante con el humus en la misma finca, eso es muy importante. La conectividad es algo bueno que nos queda también de la pandemia. El tema de la virtualidad, ya en muchas partes rurales contamos con internet, ya podemos tener acceso a educación superior desde una vereda. Entonces todo esto va de la mano al desarrollo. La interacción sector público, privado, el campesino, y me faltaba aquí la academia, es fundamental, porque no solo una institución pública como una alcaldía puede sacar adelante la gente, sino que hace falta también la empresa privada, que son los que tienen el músculo financiero, y también la asesoría del sector académico. Tenemos una ubicación geográfica única, estamos aquí a hora y media de La Dorada, que posiblemente en cualquier momento se reactive el tema del ferrocarril. Hablan del dragado del río Magdalena, eso para nosotros sería un tema de desarrollo fundamental, porque el valor de flete por el río abarata los costos impresionantemente para salir a puerto con todos los productos, eso traía mucho desarrollo. Despensa alimentaria, ya lo han hablado aquí abiertamente, y después de la pandemia pues esto cogió un valor impresionante, volver a las huertas caseras, que es fundamental, y todo esto articulado con lo que le hablaba ahora, las gamas de diversidad, con todo el tema medioambiental. Tenemos un potencial inmenso para el tema del ecoturismo. Esta semana vi un artículo por ahí en TV Agro, donde veía una finca que ha sido de las reconocidas en Manizales en el tema de lechería, y decían, es que a nosotros ya el fuerte no es la lechería, el fuerte de nosotros es el turismo es el que nos está dando aquí el dinero, las entradas. Por leche entra el 20% de los ingresos de la finca, pero por turismo el 80%. Nosotros aquí tenemos todas las condiciones. Ya hay mucha gente que después de esta pandemia ya no quiere irse para el mar a aguantar calor, porque ya han ido varias veces, sino quieren ir al descanso que nos da el verde, que nos da el paisaje. Y aquí ya hay varias iniciativas, ya escuchaba como en San Daniel hay unos glamping, en Marulanda también, el tema de Norcasia que nos lleva años luz en el tema de turismo. Aquí hay también 2 egresados del SINOC haciendo una buena estrategia turística, un buen emprendimiento allí en San Roque para un tema de un turismo diferente, un turismo de diversidad, de cultivos, de descanso. Entonces va a ser muy interesante, y tenemos un potencial, está todo por hacer para el tema turístico. Entonces esto era todo lo que les quería decir. Yo creo que este avisito que a mí me ha gustado, no solo ahora después de la pandemia, sino mucho antes, yo lo tuve de perfil como casi 5 años, porque yo he sido uno de los convencidos de que realmente el futuro está en el campo, ahí no hay más. Entonces lo importante aquí es impulsar y promover a todos esos jóvenes que están arrancando a estudiar con el SINOC, que se queden, que aquí los necesitamos, que aquí hay futuro, y hay un buen futuro, un futuro claro para sacar adelante muchos de los proyectos y para tener una vida tranquila y en calma. Entonces eso era todo y le agradezco mucho la atención. Muchas gracias entonces a nuestro ponente por estar aquí con nosotros, por acompañarnos hasta este punto
obviamente compartiéndonos esta información tan interesante que tenemos también muchas ganas de escuchar. ¿Tenemos alguna pregunta de parte de ustedes? Por allá levantaron la mano. Cuando los egresados de las instituciones de educación superior siguen en ese crecimiento académico y van haciendo transferencia y gestión del conocimiento, es muy valioso no solo para la institución, sino lo que está haciendo por las reflexiones ante la comunidad. En las amenazas, yo no sé si fue que no lo vi, pero nos está pasando hacia las capitales. Y es que en los predios rurales, después de la pandemia, hay una avanzada donde la gente de ciudad está comprando terrenitos en el campo y está construyendo casas sin ningún control urbano de las secretarías de planeación. Y van en contra de los tipos de construcción que deben ir en el campo, lo hacen sin licencias, lo hacen tapando los drenajes normales que tienen los caños, lo hacen invadiendo los límites de retiro de las vías, lo destinan a alquilar las fincas para rumbas cada 8 días y se está perdiendo la paz en muchas de las veredas donde tradicionalmente pues la gente ha tenido como ese espacio de recogimiento y que es el deber ser del campo. No sé si de pronto lo has considerado, yo sé que de pronto por acá no se vea tanto, pero quería como reportarlo porque desde el centro sí lo vemos una afectación muy importante. Sí, eso sí lo había detectado y por eso también le hablaba del costo y la valorización de las fincas bien ubicadas, también me refería a eso, porque así como me pasó ese encierro en Manizales a todo mundo allá en la ciudad, entonces muchos y gran parte de los que tenían fincas por ahí, pues relativamente grandes, la lotearon y eso se vendió una cosa exagerada y rápida. Para la gente ir sin ningún control, como en las zonas rurales no hay control para licencias de construcción, entonces la gente sí está construyendo hacia la loca, a veces hasta sin pozo séptico y todo este tipo de cosas, y esto sí ha llegado a perturbar mucha calma en veredas cercanas a las ciudades. Y claro, es una amenaza también grande, aunque también es una oportunidad para los que tenían finca y que lograron vender pues a un costo exagerado con el tema del loteo. ¿Algún otro comentario para nuestro ponente? Bueno, sí, tenemos allí una pregunta. No, básicamente es como una acotación y es frente a lo que decía el caballero, y es que debido a la pandemia la zona rural se ha venido valorizando porque digamos que la gente, el caos de la ciudad trae consigo que la gente busque esos espacios de tranquilidad, pero resulta que eso debe tener un control, ¿no? Porque la finca y la zona rural se ha caracterizado por ser un espacio de terapia, de relajación, de tranquilidad. Entonces nosotros, pues eso es lo que también debemos saber y manejar a la hora de hacer como un cambio pues en nuestros lotes, en nuestras fincas. Nosotros tenemos un proyecto ecoturístico que está pues próximo a abrirse en la vereda San Roque, pero también hay otra cosa que no se nos puede olvidar, que va creciendo el tema poblacional en la zona rural y estamos descuidando el tema de seguridad y soberanía alimentaria, ¿sí? Digamos, en este ciclo de conferencias, sí, poco se habló de ese tema de la producción hortícola, de la producción de abonos orgánicos, pues, digamos, entonces hay que ir como a la par con estos procesos porque sí estamos ofreciendo un tema ecoturístico, pero también tenemos que fortalecerlo con el tema de soberanía alimentaria y cómo buscar toda esa integralidad en las veredas y con los campesinos para que todos tengamos la huerta, todos tengamos el tema de seguridad alimentaria y podamos manejar procesos sostenibles, logrando un impacto ecológico, económico y social pues muy positivo. Entonces es como el aporte pues que yo doy, que para que todo vaya en una armonía y en un equilibrio, ¿no? Entonces pues nosotros estamos en búsqueda de eso. Pues yo vengo de la ciudad, soy de Pensilvania Caldas, egresada del IESINOC,
y estamos trabajando esos componentes, tratando siempre de buscar una sinergia y un equilibrio. Entonces, a Lucas, muchísimas gracias, muy chévere la presentación. Muchas gracias entonces aquí por compartir sus conocimientos, experiencia y proyectos.